Ay, mi vida, si tú me faltas, de pena me moriría. No sabes que al no verte alimento esta agonía. Yo necesito de tus labios y piel de ángel. Ay, mi vida, si tú me faltas. Hola amigos de Cotabambas, Apurímac. Les saluda Ronnie Ramos Candia de la agrupación Son del Cusco, cantante y director de esta agrupación muy conocida. Quiero saludar a toda la linda gente de Cotabambas, en especial a Radio Surfui, la voz de todos, con mucho cariño. Regresa, cariñito mío, regresa, te necesito. Mi corazoncito fallece desde el día que te fuiste. Surfui, la voz de todos. Nuestro planeta, nuestra Pachamama, es nuestra casa. Por ello, todos estamos llamados a cuidar del lugar donde vivimos. Pachamamanchis, un programa donde recibiremos información, consejos ambientales, invitados y música. Bienvenidos a Pachamamanchis. Hatun apaykuita chaskirikamuichis wayqikuna panaykuna kay wayra wasimanta surfu llapanchis rimaynin noqaykuña kaypiña tarikimisayku kay kasyanriki Pachamamanchis nisqa allillanchu minalla waliqllachu kusillachu imata ruwakamusyankichis kunan sábado 6 de mayo del año 2023 kunan p'unchayqa tarikamusyanchis ñallariki kay casi en primer sábado del mes de mayo. Ya se viene el Día de la Madre. Saludar a todas las mamitas lindas que a esta hora de la mañana se ponen a sintonizar Radio Surfui, la voz de todos. Ya estamos con nuestros amigos, compañeros de trabajo de la Gerencia de Medio Ambiente. Estamos hablando del equipo pues de aquí de Las Bambas, ¿no? El día de hoy vamos a hablar acerca de los servicios ecosistémicos. Hoy día nos dicen que hay premios, hay regalos para los oyentes del programa, así es que el número telefónico en la radio, el 974-7824, está totalmente habilitado. Mi nombre es César Loaiza y me quedo con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en Pachamamanchis. Hatuna paikuita chaskirikamuichis. Y el día de hoy estamos presentes ya con nuestra querida amiga, compañera Solange Rivas. Ella es ingeniero medioambiental y con ella vamos a estar hablando acerca de este tema, los servicios ecosistémicos. Solange, muy buenos días, bienvenida a la radio. Hola César, buenos días y buenos días a todos tus oyentes y gracias por la invitación. ¿Qué tal Solange? ¿Cómo van nuestros amigos? Tú estás viendo también el tema de biodiversidad aquí en Las Bambas, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Qué nos puedes hablar de la biodiversidad? ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué es lo que más te gusta de la biodiversidad? En realidad todo, ¿no? O sea, todos los monitoreos que realizamos. Hace poco hemos terminado con el monitoreo de época húmeda. Y para junio estamos programando empezar el monitoreo de época seca. O sea, generalmente en Las Bambas se hacen monitoreos en temporada de lluvias y en temporada de secas para así informarles a nuestros hermanos sobre toda la biodiversidad que está dentro de la operación minera o también fuera de la operación minera. Dentro y fuera, y lo hacemos en 2 temporadas porque el registro de especies en temporada seca y en temporada húmeda es bien variable. Entonces tenemos que registrar toda la información en ambas temporadas. En temporada húmeda, o en este caso en la época de lluvias, ¿existe más presencia de animales, digamos, que migran o no? Bueno, la migración también se da por temas de reproducción y podría decirse que sí. En época húmeda es la etapa reproductiva y bueno, encontramos
un poquito más de especies en época húmeda que en época seca. Ah, claro que sí. Y bueno, también esto, se hace un monitoreo de plantas de repente por ahí en el tema de la flora. Sí, nosotros evaluamos plantas, que es flora, Ujú, fauna, que se divide en anfibios y reptiles, ujú. mamíferos, también evaluamos peces y Ya. hábitat acuático, y aves, lo último. Y aves, ¿no? Qué bien, qué bien. Perfecto, vamos al tema que el día de hoy nos cita aquí a encontrarnos en la radio y estamos hablando de los servicios ecosistémicos que nos brinda la madre naturaleza. Solange, coméntanos qué son o a qué nos referimos cuando hablamos de servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son todos los beneficios que nos brinda la naturaleza o el ecosistema. Por ejemplo, nosotros ¿de dónde obtenemos nuestros alimentos? De la naturaleza, del ecosistema, ¿cierto? Tal vez tenemos algunas, acá en la zona, ya tal vez los pobladores conocen, ¿no? ¿Qué plantas curan alguna ¿Enfermedad? dolencia específica, enfermedad? Entonces, esas plantas las obtenemos de la naturaleza. Claro. Si queremos, no sé, estar alejados de la ciudad, ir a distraernos, estar en contacto con la naturaleza, ese servicio cultural o de recreación también es un servicio ecosistémico. Entonces, los servicios ecosistémicos son todos los beneficios que los seres humanos obtenemos de la naturaleza. Perfecto, o sea, nos referimos a lo que la naturaleza dispone para que los seres humanos hagamos uso, Exacto. ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema de plantas medicinales, en el tema de fauna, de flora, también en el tema también de minerales, todo lo que se dispone en nuestro planeta son servicios que brinda nuestro ecosistema, nuestro planeta. Y los ecosistemas varían de acuerdo a la geografía del planeta, en el caso del Perú también la geografía de nuestro país, ¿no? Un ejemplo concreto podría ser, por ejemplo, acá en la sierra tenemos, por ejemplo, pues diferentes latitudes, ¿no? Estamos hablando de zonas con bastante altitud, estamos hablando de zonas con quebradas, ¿no? También, y esas quebradas hacen de que te brinden diferentes sistemas o diferentes servicios. Por ejemplo, ¿no? Si usted cultiva frutales, no va a dar la misma producción en la puna a comparación de un valle interandino por el clima, diversos otros factores que permiten el desarrollo, ¿no? Sí, los servicios ecosistémicos van a depender mucho del tipo del ecosistema en el que se da o en el que el ser humano está. Por ejemplo, acá en la zona tenemos lo que más predomina son matorrales, roquedal, pajonal y bofedal. Uh-huh. Entonces, en esta zona vamos a tener diferentes servicios ecosistémicos que los tendríamos, no sé, en la costa o en la selva. En la costa o en la selva. Ajá. Claro, en la selva, por ejemplo, vamos a encontrar mayor biodiversidad tanto de plantas como de animales por el mismo clima, la misma formación geográfica. Acá es un poco más complicado encontrar de repente más fauna, ¿no? Por ejemplo, es contadita la fauna que se desarrolla, por así decirlo, aquí en las zonas altas. Por ejemplo, en las Bambas estamos a ¿cuántos metros aproximadamente de altitud? Estamos a más de 4.000. Más de 4.000, más ¿no? de 4.000. Claro, entonces ahí en lo que usted me manifiesta en el tema de los roquedales, por ejemplo, hay animales que viven, se concentran en los roquedales. Claro, por ejemplo, los ratones de campo, los jucucha. Jucuchas. Los jucuchas, claro, mayormente nosotros los encontramos en roquedales y pajonales. Ya. Por ejemplo, en los bofedales, las especies que más encontramos son los anfibios. Uh-huh. Y bueno, en los matorrales igual, también encontramos los jucuchas. Entonces, sí depende de los ecosistemas, la variabilidad también de especies que hay.
Perfecto. ¿Cómo podríamos dividir los servicios ecosistémicos dentro de nuestro planeta? ¿En qué categoría se podría de repente subdividir o dividir a estos servicios ecosistémicos? Sí, hay muchas categorías, pero la más conocida y la que más se utiliza para hablar de servicios ecosistémicos es que los servicios ecosistémicos se dividen en 4. Ya. ¿No? Los servicios de abastecimiento, los servicios de regulación, los servicios de apoyo y los servicios culturales. Entonces, a ver, ¿me repites? Los servicios de abastecimiento, Ya. los servicios de regulación, Regulación, servicios de apoyo apoyo y los servicios culturales. y servicios culturales. Perfecto. Si hablamos de los servicios de abastecimiento de los ecosistemas, de estos servicios ecosistémicos que nos brinda el planeta, ¿nos estamos refiriendo a qué, por ejemplo? Abastecimiento, si nosotros vemos la palabra abastecimiento, es todo lo que nosotros podemos obtener de la naturaleza del ecosistema, ¿no? Entonces, como te decía, son los alimentos, como tú decías, los minerales, la madera, los servicios, por ejemplo, cuando hacemos la recolección, la caza, la cosecha de alimentos, Claro. o las fibras que obtenemos de los animales, o sea, todo lo que podemos obtener de la naturaleza y que nos abastecen a nosotros, son los servicios de abastecimiento. O sea, por ejemplo, podríamos hablar un ejemplo concreto, el tema de la medicina, el tema medicinal, ¿no? Por ejemplo, se hace uso de muchas plantas para fabricar fármacos. Sí. Uno de ellos podríamos citar la uña de gato, por ejemplo, ¿no? Que se usa para diferentes tratamientos, o de repente la sangre de grado que sacan. Eso no sería posible si es que no habría un sitio de donde extraerlo, de donde traerlo para que los seres humanos hagamos uso, ¿no? Entonces, lo que viene a hacer, se viene a convertir, nuestro planeta es como abastecedor de todo lo que hacemos uso, tanto en alimentación, para ropa, para los vehículos mismos. Hay árboles de caucho, por ejemplo, en el Amazonas, que se explotan para hacer las llantas, por ejemplo, ¿no? Y eso permite abastecernos. Ahora, en Brasil, por ejemplo, ahora están sembrando bastante, o siempre, hace unos años atrás, con mayor fuerza están sembrando la soja, ¿no? Que es para que se alimenten los cerdos, por ejemplo, ¿no? Que se crían en grandes granjas, y eso hace de que se abastezca de alimento a la humanidad, en realidad, ¿no? Entonces, cumple este servicio de abastecimiento, es uno de los servicios ecosistémicos que brinda el planeta. Sí, es uno de los servicios ecosistémicos como que más reconocidos, por así decirlo, porque la población humana se ha venido desarrollando, ha venido creciendo a través de este servicio que ha brindado la naturaleza, ¿no? Como tú decías, las plantas medicinales han ayudado mucho a la elaboración de productos farmacéuticos. Entonces, gracias a estos servicios que hemos venido desarrollándonos, ¿no? Porque hemos obtenido, como tú decías, la ropa, o para construir nuestra casa, la movilidad, o sea, al inicio ha venido de estos servicios de abastecimiento, de estos servicios ecosistémicos. Entonces, son como que los más conocidos. En todo caso, lo que nosotros, lo que tendremos que tener en cuenta desde Pachamamanchis es que el planeta es un ser vivo, ¿no? Que nos brinda servicios a la humanidad, y que estos servicios deben ser, adecuadamente usados, sin excedernos, ¿no? Porque también no es que esto no tenga un límite, ¿no? Y eso es lo que siempre vamos a llegar a tratar de sensibilizar a nuestros hermanos, amigos, oyentes. ¿Y cómo hacemos que no excedernos? ¿Cómo hacemos que estas fuentes siempre estén ahí? Por ejemplo, si usted corta un árbol, acá que en la sierra que usan bastante el eucalipto, corta un árbol, plante 2 arbolitos, 2 plantoncitos. Hay muchos hermanos que se dedican a comercializar los árboles de eucalipto, y usted sabe que cuando se genera todo un bosque de eucalipto, a pesar de que es muy criticado este árbol por el consumo de agua, depredación de suelos, sin embargo hay que saber dónde sembrarlo también, ¿no?
pero genera todo un ecosistema dentro de la zona que comienzan a crecer. Imagínense, después de que corten un árbol, lo correcto sería volver a plantar otros 2 pequeños para que vayan creciendo poco a poco, ¿no? Entonces, de esa manera estamos ayudando a que este servicio de abastecimiento de madera no se pierda y sea sostenible en el tiempo. Sí, justo has hablado de 2 cosas importantes, que es la compensación y la sostenibilidad. Cuando hablamos de talar un árbol y sembrar, no sé, unos por 1 por 2 o 1 por 4, eso se llama la compensación. Y que ahora es bien importante porque eso permite la sostenibilidad en el futuro, ¿no? De eso hablamos del desarrollo sostenible, de asegurar los bienes o insumos del presente para las generaciones futuras. Entonces, sí, lo que has comentado es bien importante. Perfecto, Solange. Estamos con el ingeniero Solange Rivas. Ella es de la Gerencia de Medio Ambiente de acá, de Minera Las Bambas. Estamos hablando acerca de los servicios ecosistémicos. Ver al planeta como un ser vivo que te brinda servicios para que tú, como ser humano, puedas desarrollarte. Tenemos los servicios de abastecimiento, de regulación, de los servicios culturales y también el servicio de apoyos, ¿no? Sí, de apoyo. De apoyo, entre otros, en el cual estamos desarrollando pues aquí en este programa, como es Pachamamanchis. Vamos a una pausa musical y volvemos en unos instantes con más aquí en Pachamamanchis.
La hora nacional, ahora en todo el Perú, 8 de la mañana con 39 minutos. Un saludo muy especial a mis hermanos allá en Santo Tomás. Están sintonizando la radio a través de la señal de Radio La Grande. Muchas gracias a nuestros amigos de esta emisora por retransmitir el programa Pachamamanchis. Bueno, el día de hoy estamos en compañía de los profesionales de la Gerencia de Medio Ambiente de Minera Las Bambas, en Pachamamanchis. Estamos con la ingeniero ambiental Solange Rivas. Con ella estamos hablando acerca de los servicios ecosistémicos. Antes de pasarle el micrófono a Solange, vamos a lanzar la pregunta concurso del día de hoy del programa Pachamamanchis, para que se puedan llevar es una mochilita tipo chimpunera y ¿qué más? De tela y un sombrero. Y un sombrerito de tela que te cubre del sol totalmente, es para tapar la nuca más, ¿ya? Es un sombrerito muy especial. Así es que a nuestros amigos que están en la sintonía de la radio, pueden escribirnos al WhatsApp, al 974-782420, y también, muchísima atención, donde nos estén escuchando, de verdad nosotros les hacemos llegar su premio a Huillanahuasi, o nos indican pues por interno donde quisiera que llegue su premio y nosotros le enviamos, ¿no? Bueno, es el 974-782420, es el número telefónico, y también nos pueden escribir a, en este caso pues, a lo que viene a ser el Facebook. A los que están en la sintonía de la radio también pueden escribirnos al Facebook. Uno para el Facebook y el otro va a ser mediante llamada telefónica, ¿ya? La primera persona que llame a el programa va a poder llevarse, en este caso, su sombrerito, y también y otra persona se va a llevar pues su mochilita. Ya la llamada solamente nos va a llamar. ¿Cuál es la pregunta? Mencione cuáles son los servicios ecosistémicos que brinde el planeta. Lo hemos dicho en la primera parte del programa y lo vamos a ir repitiendo. Lo repetimos: regulación, apoyo, también un servicio de... A ver, voy a darle la pista con dos: servicios de regulación, servicios de apoyo. Faltaría dos servicios más, ¿ya? Nos dice 4 servicios, menciona 4 servicios que brinda el planeta para nuestro desarrollo como seres humanos. Esa es la pregunta del concurso. Pueden escribirnos al Facebook de la radio y también llamarnos al 974-7824-20. 8:41. Les esperamos hasta las 9 de la mañana para que puedan ser premiados, para que puedan ganar en este caso, pues, su mochilita o su sombrerito en el programa de hoy. Vamos de inmediato con más. Hablábamos de los servicios que nos brinda pues el ecosistema, Solange. Hablamos ahora del servicio de regulación. ¿Cómo se explica el servicio de regulación para nosotros que nos brinda el planeta? Los servicios de regulación nos ayudan al mantenimiento de la calidad de aire, el mantenimiento del suelo, la polinización. Entonces, estos servicios de regulación, para recordarnos, serían los servicios que regulan el entorno, ¿no? Regulan la calidad de aire, regulan que el suelo sea estable, que evite la erosión. Por ejemplo, los árboles, ¿no? Los árboles sabemos que captan CO2. Dióxido de carbono, ¿no? Ajá, y sabemos que el CO2 es un gas de efecto invernadero. Ya. Entonces, con eso los árboles nos ayudan como que a mantener en buen estado la calidad de aire. O sea, el trabajo que hacen los árboles, absorber el dióxido de carbono mediante sus hojas y todo lo que representa un árbol, y a su vez ellos emiten oxígeno. Ajá. Entonces lo que están haciendo es regular, ¿no? Y captar todo ese exceso de dióxido de carbono, porque a ellos les beneficia como alimento, y ellos liberan oxígeno a cambio, que el oxígeno pues nos beneficia a la mayoría de los seres vivos del planeta, ¿no? Entonces está haciendo un servicio de regulación. Otro podría ser, ¿los anfibios brindan servicio de regulación? Como los sapos, las ranas.
Claro, para control de plagas podría ser, ¿no? ¿No? Claro. Claro, para el control de plagas, las abejas también para la polinización, es un servicio de regulación. Las abejas son bien importantes. Por ejemplo, ahora se habla bastante de que hay un peligro con las abejas, ¿no? Por ejemplo, que están perdiéndose, están desapareciendo, por así decir, están ingresando casi a un peligro de extinción. ¿Cuál es el trabajo que realizan las abejas? ¿Por qué la importancia de las abejas en el planeta? Recordemos que las abejas, cuando ellas van a una planta, una flor, a polinizar, o sea, a extraer el polen, las abejas van como que recogiendo polen de flor en flor. Entonces, ese polen lo van depositando de flor en flor y ayudan a que esa flor termine su proceso hasta la generación del fruto. Ya. Entonces, en eso nos ayudan las abejas. Y bueno, más adelante vamos a hablar de la problemática, pero bueno, lo cuento ahora. A veces, claro, nosotros brindamos también servicios. O sea, los servicios de ganadería, los servicios forestales. Y el problema es que cuando nosotros hacemos uso excesivo de pesticidas en los cultivos, afectamos a las abejas. Ya. Entonces, ese es el problema, ¿no? Tenemos que evitar el uso excesivo de pesticidas, ¿no? Ajá, pesticidas, insecticidas, porque ese en realidad es el problema de cómo poco a poco han ido disminuyendo la población de abejas, o también, aparte de las abejas, hay otros insectos polinizadores, pero los más conocidos son las abejas. Entonces, estos insecticidas, pesticidas, han contribuido a que la población de estos polinizadores vaya disminuyendo. Bueno, un tema que también es controversial es cómo de alguna manera el trabajo de la agricultura y la ganadería en el mundo también está generando impactos significativos en el planeta. Usted habla acerca de la agricultura, por ejemplo. El uso excesivo de los pesticidas, de los insecticidas, de los fungicidas, está haciendo de que se rompa el equilibrio ambiental, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, usted tiene una parcela de papa y le atacan los mosquitos, están ahí? Muchas veces se va a productos químicos, venenos químicos, y se funiga toda la papa. Al funigar, después de funigar, agarra, ¿qué pasa? Llegan los insectos y mueren los insectos. Pero no solo mueren los insectos, también mueren los sapos, mueren de otras especies. Y este agua que cuando llueve, que es lavado, esta planta, esa funigación, este veneno que está con la planta, una vez cuando llueve, ¿qué pasa? Que este veneno comienza a surcar los riachuelos. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que la lluvia va a lavar este veneno, ¿no? Va a lavar este veneno de la planta y lo va a llevar directamente a los riachuelos, de ahí al río, y estamos contaminando nosotros mismos nuestro ecosistema, generando la muerte de muchas especies por de repente preservar nuestro cultivo, que está bien, pero tenemos que buscar otros métodos alternativos, más naturales, que no generen tanto daño a nuestro ecosistema para poder desarrollar nuestra agricultura, ¿no? Son temas que de alguna manera pues preocupan. Entonces, el sistema de regulación nos brinda, es un servicio ecosistémico que nos brinda nuestro planeta, a través de las plantas, a través de la fauna, a través de qué más podríamos ver este tipo de regulación. Sí, el servicio de regulación, otro ejemplo podría ser cuando nosotros removemos suelo, por ejemplo, y lo dejamos desnudo, sin plantas. Cuando hay lluvia, este suelo, como está desnudo, sin plantas, va a generar erosión, sedimentos que al final se van a depositar en los ríos. Entonces, por ejemplo, mantener una buena superficie con forestada, reforestada, con plantas, va a evitar la erosión. Hasta también puede evitar las inundaciones, los huaicos. ¿Un servicio de regulación podrían ser los glaciares? Ese es de abastecimiento, porque los glaciares nos brindan agua. Agua de calidad, agua limpia, ¿no? Pero también de alguna manera regulan el clima. Por el ciclo hidrológico, por ese lado sí se podría decir que es un servicio de regulación.
Perfecto. Ahora vamos a conocer cuáles son los servicios de apoyo. Estamos hablando de los servicios que nos brinda el planeta, servicios ecosistémicos que nos brinda el planeta el día de hoy en el programa Pachamamanchis. ¿Cuáles podrían ser los servicios de apoyo? Los servicios de apoyo en general son todos los lugares o ecosistemas donde se desarrollan las especies de flora y fauna. Es así nada más, son los servicios de apoyo, o sea, los servicios que brindan el apoyo para que todos los animales y plantas se puedan desarrollar. Bueno, esos vendrían a ser los servicios de apoyo. Vamos a ir a las redes sociales. Roger Hualpayunca Uzcapi nos dice, a ver, los servicios que brinda, en este caso, pues el planeta, los servicios ecosistémicos son de regulación, de apoyo, abastecimiento y apoyo. No, te falta uno por ahí, Roger Hualpayunca. Nos vuelve a repetir, servicio de apoyo, servicio de regulación, de apoyo y compensación. Bueno, no. Roger Cisneros, un abrazo, Roger, donde quiera que te encuentres. Gracias, amigos, bien amigos por el programa, nos dice. Muchas gracias, Roger. A ver, otra vez, Roger Hualpayunca, a ver, otra vez, su tercer intento. Regulación, apoyo, compensación, abastecimiento. Tampoco, falta. Vamos a ver otro comentario. Ahí está, Gina Sánchez nos hace la pregunta. ¿Qué servicios brindan los bofedales? Los bofedales nos brindan los servicios de regulación. ¿De regulación? Sí. ¿Por qué? Porque los bofedales son humedales altoandinos y estos capturan carbono. Son las principales fuentes de captura de carbono. Igual que los árboles, pero los bofedales capturan mucho más carbono, sí, almacenan carbono. Y además que los humedales en general, los bofedales es un tipo de humedal altoandino, limpian el agua de sustancias químicas, o sea, también nos ayudan con la limpieza, o sea, para mantener limpias el es agua. Como un filtro, por así decirlo. Es como un filtro, ajá. Ah, ya. Entonces comienza a limpiar el agua en favor del ser humano. Qué bien. Mira, son temas interesantes que vamos conociendo aquí en el programa Pachamamanchis. Nadie hasta el momento le ha achuntado. Son 4 servicios que brinda nuestro ecosistema, principales, por así decir. Ya nos han dicho, servicio de abastecimiento, servicio de regulación, servicio de apoyo. A ver, ¿cuál sería el cuarto? En unos instantes vamos a decirlo. ¿Ya? Roger Cisneros nos vuelve a escribir, ¿cuál es la diferencia entre bofedal y humedal? Humedal es el término general, o sea, por ejemplo, humedal pueden ser los manglares, humedal puede ser, en Cusco hay un humedal reconocido mundialmente. El de Huacar, no, sí, el de la laguna de Huacarpay. Un humedal también puede ser una laguna. Ah, ya. Entonces, humedal es como que el término general. Ya. Entonces, acá en las zonas altoandinas, los humedales altoandinos son los bofedales. Claro. De repente el humedal puede ser más grande quizás, ¿no? Sí. O sea, los humedales, como te digo, pueden ser los manglares, las lagunas, los bofedales, ya. entre otros. Ajá. Como un término general. Ajá. Perfecto. Muy bien. Ojalá responda a su pregunta don Roger Cisneros. Y bueno, para los que no han escuchado la primera parte del programa, hemos dicho los 4 servicios ecosistémicos que brinda principalmente nuestro planeta. Uno es de abastecimiento porque sacamos mucha materia prima de nuestros ecosistemas, tanto para la medicina, para la alimentación, minerales para nuestro desarrollo, en fin. De regulación, porque el mismo ecosistema brinda servicios que regulan el clima, que regulan las plagas, que regulan algunas cosas que nos vayan a hacer daño. El de apoyo, porque nos brinda soporte para nuestro desarrollo como seres humanos o como seres vivos dentro de nuestro planeta. Y el sistema cultural. Los servicios culturales. Ajá. Los servicios culturales. A ver, Solange, vamos a ampliar un poquito acerca de los servicios culturales. Los servicios culturales pueden ser, por ejemplo, la inspiración que nosotros obtenemos de la naturaleza. O sea, por ejemplo, en quechua hay bastantes canciones que se han inspirado, no sé, en el canto de las aves, en alguna flor bien bonita. Entonces, esa inspiración que tenemos por los animales, por los paisajes, es un servicio cultural.
Perfecto. Por ejemplo, no sé, hay algunas, por ejemplo, las maravillas del mundo, por ejemplo, no sé, o algún sitio que brinde bastante belleza y que atraiga bastante turismo, por ejemplo, las cataratas de Iguazú, las cataratas de Niágara. Entonces, esos son servicios culturales, o sea, servicios donde nosotros podemos obtener la inspiración, recreación, bienestar. El tema de recreación, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hemos visto, hay muchas personas que les gusta conocer la naturaleza, les gusta salir de viaje, por ejemplo, a la selva, donde te brindan bastantes tours hacia el lado de Pozús o la zona de Iquitos, ¿no? Donde más que haya habido la intervención del ser humano para de repente construir algún tipo de edificación, hay la construcción de la misma naturaleza en lagunas hermosas, como usted mencionaba, los manglares, por ejemplo, ¿no? ¿Podría ser un servicio cultural de recreación? Claro, los arrecifes de coral, los manglares, los nevados, o sea, toda esa, el bienestar que nosotros buscamos en la naturaleza es un servicio cultural. Perfecto, perfecto. Entonces, a ver, Solange, a usted de estos servicios culturales, ¿qué es lo que más le gusta, por ejemplo? Por ejemplo, como yo soy de Abancay, a mí me gusta ir bastante al Santuario Nacional del Ampay. ¿Qué cosa encontramos en el Ampay? Es un bosque húmedo, es un bosque montano húmedo y, bueno, hay 2 lagunas, una pequeña, una grande y un nevado. Y ahí también puedes encontrar especies de aves, flores, plantas. Entonces, es como que te alejas de la ciudad y encuentras ahí un espacio de reflexión. Ajá. Hay muchos amigos que necesitan reflexionar, que deberían ir a estos lugares a reflexionar. Perfecto. ¿Usted ha visto también, por ejemplo, la puya Raimondi allá en Lampay? No, cuando he ido no la he podido ver. Pero hay otras, por ejemplo, el Santuario Nacional del Ampay precisamente es para... ahí tenemos la intimpa, que es un árbol bien conocido en Abancay. Entonces, esa zona del Santuario Nacional del Ampay tiene bastantes poblaciones de intimpas, entonces es para su cuidado. De la intimpa. De la intimpa, sí. O sea, es un santuario para preservar la intimpa. Ajá, la intimpa y bueno, también las especies de flora y fauna que habitan ahí. Perfecto. ¿Podríamos hablar de un servicio cultural o de recreación si es que hacemos turismo ecológico, turismo, digamos, paisajístico? Sí, también. Por ejemplo, aquí otro servicio cultural que se podría identificar es el sentimiento espiritual. O sea, acá hay algunos cerros que son reconocidos por la población, ¿no? Como Apus. Como Apus. Entonces, ese también es un servicio cultural. El servicio espiritual que brinda también la naturaleza es un servicio cultural. Perfecto, perfecto. Entonces, ahí ya hemos desglosado todos los servicios ecosistémicos que brinda nuestra Pachamama, nuestro planeta, para los seres vivos y principalmente para los humanos, ¿no? Estamos hablando del servicio de abastecimiento, servicio de regulación, servicio de apoyo y servicio cultural. Perfecto. Ya para finalizar, ya llegando a la parte final del programa, 8:57. Muy bien, vamos a recibir ahí las inscripciones de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Saludos para Roger Hualpayunca Uzcapi, allá en Hadbay, nos viene sintonizando. Roger, un abrazo muy grande para ti, muchas gracias a nuestros hermanos y amigos de Hadbay, Perú, que están en la sintonía de la radio, una empresa también que se dedica a la producción de cobre en la provincia hermana de Chumbivilcas. Un abrazo muy grande para ti, Roger, desde aquí, desde Chalhuahuacho. Para finalizar, Solange, ¿cuáles son las recomendaciones que damos a nuestros oyentes, al público, sobre lo que viene a ser los servicios ecosistémicos en nuestro país o en nuestro planeta? Primero, acá lo importante es que debemos reconocer
que todos estos servicios son importantes, ¿no? Hemos hablado primero del servicio de abastecimiento y tal vez es el servicio más conocido, reconocido, porque nos provee de, no sé, alimentos, madera, fibra. Pero el servicio de regulación, que es el de polinización, de mantener la calidad de aire en buen estado, a veces lo damos como que por hecho, ¿no? Pero también debemos reconocer que es un servicio muy importante, al igual que el servicio de apoyo, al igual que el servicio cultural. Entonces, esa sería la reflexión, ¿no? Que ustedes también identifiquen en el lugar donde ustedes viven qué servicios ecosistémicos obtienen de la naturaleza, del lugar donde ustedes viven. Perfecto, y hay que preservar, hay que saber cuidar y renovar estos servicios que nos brinda la madre tierra o la naturaleza. Veamos al planeta como un ser vivo, a la Pachamama como un ser vivo que nos está brindando. Oye, ¿quieres alimentación? Acá tienes alimentos. ¿Quieres recreación? Acá tienes recreación. ¿Quieres que se te regule, se te ayude a que no te afecte mucho? Acá tengo este servicio. O sea, nos brinda todos los servicios. El planeta Tierra es uno de los planetas, o es el único hasta el momento, ¿no? En todo lo que viene a ser este sistema planetario que tenemos, es el único que tiene todos estos servicios y acoge la vida, ¿no? Por el momento, ¿no? Si usted habla de Venus, habla de otros planetas que se está explorando, Marte, por el momento no se tiene a ciencia cierta si hay vida y si se podría desarrollar la vida, ¿no? Entonces nosotros como planeta Tierra somos por el momento el planeta que acoge a la vida humana, acoge a la vida de diversas especies y debemos aprender a respetar esas especies tanto en la flora, en la fauna, para vivir en armonía y en equilibrio, ¿no? Sí, muchas gracias, César, por explicar todo eso. Muchas gracias a ustedes, a mis amigos de Medio Ambiente, y vamos a enviar entonces, ¿quién es el ganador? A ver, es nuestro querido amigo Roger Hualpayunca Uzcapi. Nos dice ya en su última intervención: servicios de regulación, servicios de apoyo, servicio cultural y servicio de abastecimiento. Son los 4 servicios que brindan, servicios ecosistémicos que brinda nuestro planeta para la vida. Entonces, Roger, tú nos indicarás, por favor, escríbenos al WhatsApp. Te voy a dar el WhatsApp de la radio al 974782420. Escríbenos, por favor, para indicarnos dónde te podríamos enviar tu premio. Te has llevado en este caso una chotera o una bolsita de tela tipo mochilita y su sombrerito, ¿no? Sí, eso es. Perfecto, Solange, muchísimas gracias por tu presencia. Un abrazo para mis hermanos de Medio Ambiente, de la Gerencia de Medio Ambiente. Ya para finalizar tu despedida, Solange. Muchas gracias, César, y muchas gracias a los oyentes que nos han escuchado hasta el fin del programa. Gracias por su participación y bueno, estaré en otra oportunidad en Pachamamanchis. Claro que sí, y nosotros nos reencontramos al siguiente sábado a las 8 de la mañana, de 8 a 9, Pachamamanchis, a través de esta emisora. Muchísimas gracias por su sintonía. Muy buenos días, permiso. Llegamos a la parte final de tu programa, Pachamamanchis. Nos reencontramos en la próxima edición. Ingeniera Marina, qué bueno que la encuentro. Escuché en la radio que Las Bambas otra vez va a hacer EIAS o MEIAS. No sé bien.